Bien, jovencitos, tengan todos y cada uno de ustedes un muy buen día. En esta ocasión, así como semana tras semana, pues venimos realizando sesiones de clase en el área de ciencias sociales. En esta semana, pues nos ha tocado desarrollar el tema referido a Asia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre guerras. Obviamente, jovencitos, cuando hablamos de la URSS, hablamos de Rusia. Bien chicos, sin más preámbulo y indicándoles de que pues siéntense muy cómodos en casita, tomen un cuaderno y un lapicero para que puedan tomar nota, pues vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Bien, para entender jovencitos qué ocurrió en Asia y la Unión Soviética a inicios del siglo XX, es necesario, jovencitos, conocer ciertas cuestiones básicas, ¿sí? Ya que nuestro título manifiesta de que Asia y la Unión Soviética entre guerras, pues me imagino que dentro de estos países, dentro de este continente, pues se habrían ejecutado algunas cuestiones políticas de esta naturaleza. Bien, miren jovencitos, en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en Asia y en la Unión Soviética, jovencitos, se dan ciertos acontecimientos. En Asia se dan estos acontecimientos políticos entre Japón y China. E incluso, producto de estos acontecimientos, se dan profundos cambios políticos en estos países. Vamos a ver, jovencitos, cómo se habría desarrollado este aspecto. De la misma forma, chicos, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, en la Rusia, ¿no? Se dio un régimen de tipo socialista. Vamos a ver a qué hace referencia lo que viene a ser el socialismo y todas esas cuestiones, ¿sí? Vamos a partir por lo segundo, jóvenes. Vamos a hablar del régimen estalinista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Bien, jóvenes, ustedes entenderán que para el año 1919 se da una revolución en Rusia y esa revolución tuvo un carácter socialista. ¿Por qué decimos un carácter socialista? Seguro muchos de ustedes están un poquito confundidos. Decimos de un régimen socialista porque si ustedes, por ejemplo, recuerdan la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, jovencitos, fue encabezada por burgueses franceses, ¿no? En alianza con los campesinos, con los siervos de ese entonces, que eran pues la servidumbre de los reyes, hicieron una alianza con la finalidad de rebelarse contra el poder que tuvieron los reyes, la feudalidad sobre todo. Entonces, cuando triunfó la Revolución Francesa, pues el capitalismo comenzó a gobernar en Francia primero y luego en toda Europa y luego en el mundo entero. Pero el capitalismo, como ustedes entenderán, no es un régimen para toda la vida. Entonces, al interior del capitalismo existían dos clases sociales. La clase social burguesa que era dueña de las empresas o es dueña de las empresas hasta el día de hoy, ¿no? Con su contrario social que vendría a ser la clase obrera. La clase obrera, pues en Rusia, a partir del año de 1905 hasta 1919, se rebeló contra el poder no solamente de la burguesía que existía en Rusia en ese entonces, sino también contra el poder zarista, que era un poder políticamente hablando, un poder feudal. Entonces, ¿quiénes encabezaron la revolución en Rusia? Los que encabezaron fueron pues los obreros en alianza con los campesinos. Entonces fue una revolución de los obreros, de los trabajadores, de las fábricas, de las empresas, ¿no? En alianza con los campesinos, con los trabajadores del campo, con aquellos que se dedicaban a la agricultura. En alianza, jovencitos desarrollan la revolución rusa y por ello lo denominan socialista, porque cuando la clase obrera, desde el punto de vista doctrinario, ¿sí? llega al poder, gobierna, entonces esa sociedad ya no es más capitalista, ya no es más feudalista, sino se convierte en una sociedad socialista. Y eso es lo que justamente ocurrió
en Rusia, jovencitos, el año de 1919. ¿Quién fue el gran líder de esta revolución, jóvenes? Fue el famoso Vladimir Ilich Ulyanov, el famoso Lenin. Después de la revolución, jóvenes, Lenin pues asume el mando de la Unión Soviética. Pero como ustedes saben, jovencitos, que toda revolución, después de haber triunfado, al inicio, jóvenes, de su gobierno, va a tener problemas. Es por eso que muchos enemigos de Lenin y del Partido Comunista Soviético, jovencitos, aparecen. Y es así que estos enemigos realizan una lucha contra la revolución. Pero estos enemigos fueron derrotados magistralmente por el ejército comunista o por el ejército rojo de la Unión Soviética. Bien, por lo tanto, luego de haber derrotado a los enemigos del socialismo en Rusia, pues se da el triunfo definitivo del socialismo. Y cuando eso ocurre, jovencitos, pues obviamente la Rusia se convierte en un país socialista. Pero como es ya de entender, el año de 1924 Lenin fallece, Lenin muere. Y ante la muerte de Lenin, el quien asume el mando, jovencitos, de la Unión Soviética viene a ser Stalin. Stalin, jovencitos, tuvo un régimen muy fuerte con la finalidad de salvaguardar el socialismo y sobre todo la revolución. Es por eso que muchos autores, muchos historiadores, al gobierno de Stalin lo conocen como el régimen estalinista, cuando en realidad un régimen estalinista no existe, ¿no? O existe un régimen demoliberal, o existe un régimen fascista, o existe un régimen socialista. En todo caso, el título debió haber sido el régimen, el régimen socialista, teniendo como gobernador a Stalin. Pero bueno, así nos manifiesta en el libro del Ministerio de Educación. Bueno, para el año de 1929, jovencitos, Stalin asume o instaura en Rusia, en la Unión Soviética, pues según para muchos entendidos, una dictadura. Pero para otros, quienes apoyaban a Stalin, establece lo que se llama la dictadura del proletariado. ¿Qué significa la dictadura del proletariado? Es decir, cuando la clase proletaria, cuando la clase obrera, pues llega al poder y defiende el poder a como dé lugar, ¿no? Pero bueno, esta cuestión es entendida de distintas formas. Bien, esta dictadura tuvo ciertas características. Por ejemplo, una de ellas, el culto a la personalidad. El otro, el poder con refuerzo. Y una tercera, política del terror. Vamos a analizar cada una de ellas. El primero, el culto a la personalidad, jovencitos, hace referencia de que dentro de estos regímenes dictatoriales, pues uno de los elementos básicos para que pueda desarrollarse vendría a ser el endiosamiento del líder, es decir, considerar a Stalin como un dios, ¿verdad? En realidad, jovencitos, Stalin no tanto se consideró como un dios, sino que simplemente Stalin hizo ver su mano dura con la finalidad de hacer ver a la población y a sus correligionarios jovencitos que esa era la verdadera forma de gobernar. Para eso, chicos, utilizó los diversos medios de comunicación. En los medios de comunicación, por ejemplo, los locutores en la radio hablaban de que Stalin era pues el gran padre benefactor del socialismo, ¿no? En Rusia de ese entonces. Entonces él era considerado como un líder padre, ¿verdad? Por otro lado, también jovencitos, se utilizó estos medios de comunicación para desprestigiar al enemigo. Había muchos burgueses en ese entonces que querían retomar sus fábricas, que querían retomar sus propiedades, entonces a ellos, jovencitos, obviamente se les tuvo que desprestigiar. Bien, por otro lado también, chicos, cuando se habla del poder con refuerzo, hablamos que el partido llamado la PQS, es decir, el Partido Comunista de la Unión Soviética, jovencitos, fue el partido dominante. ¿Sí? ¿Por qué el partido dominante? Porque sin el partido del socialismo, jovencitos, en ningún momento se hubiese mantenido el socialismo en Rusia. Por otro lado, también, jovencitos,
el Partido Comunista de la Unión Soviética determinaba las candidaturas. En un primer momento, chicos, se celebraron pues elecciones en donde uno de los protagonistas en ese entonces era el Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, el partido que hizo la revolución y que ganó la revolución. Por otro lado, jovencitos, muchos adversarios de Stalin manifiestan de que pues tuvo una política de terror. Una política de terror porque, si bien es cierto, persiguió a muchos enemigos, asesinó a mucha gente que ellos consideraban que eran traidores del comunismo. Pero en realidad, desde el punto de vista de Stalin, ellos simplemente practicaban la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura de la clase obrera cuando ya llegó al poder después de la revolución. Entonces, bajo esta tendencia, jovencitos, Stalin, ¿sí?, y el partido de la PQS hicieron uso de la fuerza para poder generar orden, porque sin fuerza no había orden. Por otro lado, también, jovencitos, entre el año de 1933 hasta el 39, eliminó a casi todos los enemigos que tenía el socialismo en Rusia. Esto lo hizo obviamente con la finalidad de mantener esa posición, ese régimen dentro de Rusia, porque obviamente era lo que necesita su pueblo en ese entonces desde la concepción del socialismo. Bien, chicos, desarrollado esto, pasemos a ver el control absoluto de la cultura. Es decir, ¿qué es lo que hizo nuestro amigo Stalin para poder seguir manteniendo el socialismo? Eh, para lo que algunos dicen el control absoluto de la cultura, para Stalin no era otra cosa, jovencitos, que la dictadura del proletariado, es decir, mantener el socialismo teniendo bajo la representación máxima a la clase obrera, ¿no? A la clase que era desposeída, ¿no?, en otras formas sociales. Bien, en este caso, jovencitos, para poder tener el control absoluto de la cultura, lo que Stalin llamaba la dictadura del proletariado, jovencitos, los socialistas en la Unión Soviética utilizaron el arte, ¿sí? El arte. A través del arte, jóvenes buscaron formar buenos comunistas. Es decir, el arte, como ustedes saben, es una actividad llamativa. Es una actividad, jovencitos, que en donde si tú te das cuenta por ejemplo, de la información que te da el arte, pues es algo que te entretiene. Y no solamente te entretiene, sino también te enseña. Entonces, el arte fue utilizada para formar buenos comunistas. Por otro lado, también, jovencitos, a través del arte se hizo propaganda política a favor del PQS, a favor del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero así como también, jovencitos, a través de una confrontación política, hacia los años de 1932 se persiguió a los artistas de vanguardia. ¿Por qué se persiguió a los artistas de vanguardia? ¿Vanguardia qué significa? Vanguardia significa aquellos artistas jovencitos que tenían pues una pintura muy abstracta, una pintura que no se entendía, el pueblo no lo entendía, la clase obrera no lo entendía. Era un arte que solamente estaba destinada a la clase burguesa, ¿sí?, al capitalismo. Y como los capitalistas, los burgueses, eran enemigos de los socialistas, eran enemigos de Stalin, entonces obviamente se persiguió a este tipo de artistas. Es así, jovencitos, que estas causas que obedecieron a esa persecución, como les decía anteriormente, es que esos artistas de la vanguardia en Rusia pues eran burgueses. Por otro lado, jovencitos, también eran contrarrevolucionarios. Muchos de estos artistas de la vanguardia en la Unión Soviética, jóvenes, a través del arte, simplemente atacaban al socialismo, atacaban a la revolución ejercida por la clase obrera, ejercida por Lenin y por Stalin. Motivo por el cual, jovencitos, este tipo de arte fue perseguido pues en la dictadura del proletariado de Stalin. Por otro lado, chicos, el, el socialismo en Rusia tuvo que también tener un arte, al cual le llamaron el arte oficial. ¿Cómo fue ese arte, jovencitos? Fue
un arte de tendencia del realismo socialista. Mientras que los que tenían o los que estaban a favor del arte vanguardista, por ejemplo, hacían cuadros como estos, que no se entendían, eran muy abstractos, chicos, cosa que el socialismo se oponía. El socialismo decía que el arte debe ser la reproducción viva, ¿sí?, de la imagen que se va a pintar. Si tú pintas un paisaje, ese paisaje tiene que ser idéntico. Entonces, había cierta contraposición, ¿sí?, en ver el arte entre el vanguardismo y el socialismo. ¿Cuáles fueron las características del arte socialista? En primer lugar, que fue de estilo tradicional. Como les decía anteriormente, hablábamos de estilo tradicional porque el arte socialista decía de que el verdadero arte está en pintar, si se hablaba de pintura, por ejemplo, está en pintar un paisaje tal como es ese paisaje, en pintar la pobreza tal como es la pobreza. Entonces, jovencitos, tuvo un estilo tradicional. Por otro lado, también ese arte, jovencitos, sobrevaloró, ¿no?, enormemente algunos aspectos, miren, de la revolución, obviamente. Como les decía, sobrevaloró la revolución rusa, ese gran esfuerzo que los obreros, que el proletariado hicieron por lograr el poder ¿no?, en la Rusia que antiguamente era zarista. Entonces, jovencitos, hicieron dibujos como este, miren, donde muchos obreros quienes entregaron su vida, jovencitos, por la revolución, pues fueron pintados, ¿no? Por otro lado, también, chicos, se sobrevaloró a los líderes. En toda buena acción que hacía el gobierno socialista, siempre había la imagen de su líder. En este caso, por ejemplo, en esta imagen, sí podemos ver a Lenin, ¿no?, cuando la política socialista soviética, por ejemplo, comienza a hacer expediciones al espacio, ¿no?, cuando manda, por ejemplo, el primer satélite al espacio. Entonces, jovencitos, el arte fue utilizado para esto también. De la misma forma, chicos, a través del arte valoraron enormemente a los obreros y a los campesinos. A los obreros, por ejemplo, jovencitos, en esta imagen, acá ven ustedes un obrero, por ejemplo, estrangulando a una víbora, ¿verdad? El obrero, ¿a quién representaba? Representaba al socialismo. ¿Y la víbora, a quién representaba? Al capitalismo. Entonces, jovencitos, de esta manera, Stalin ejerció el control absoluto de la cultura de la Unión Soviética a través de lo que él llamaba la dictadura del proletariado. Ahora, jóvenes, vamos a ver cómo se dio la política económica en la Unión Soviética. ¿Sí? Bien, Stalin, como líder máximo de la Unión de Repúblicas Revolucionarias Socialistas Soviética, pues tenía el objetivo de convertirse en una potencia industrial, ya que en esa época, jovencitos, Inglaterra antes y después Estados Unidos eran considerados por todo lo que habían hecho en el mundo como potencias industriales. Pero la Unión Soviética quería seguir esos pasos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hizo? En primer lugar, para llegar a ser una potencia industrial, Stalin diseñó el primer plan quinquenal. ¿Qué significa un plan quinquenal? Es decir, viene a ser todo un preparativo de la economía que se debería de cumplir en 5 años. Por eso se habla de quinquenal, que abarcó desde 1928 hasta 1932. Bien, ¿qué se hizo? Para poder para poner en marcha este plan quinquenal, pues se estableció toda una estrategia. Esa estrategia, jovencitos, tenía como fin para 1930, ¿sí?, perfilarse como una potencia industrial. En otras palabras, el plan quinquenal simplemente era el preparativo, era la estrategia, era el trabajo que iba a hacer el Partido Socialista en Rusia con la finalidad de alcanzar su objetivo de ser potencia industrial. Entonces, chicos, el plan quinquenal constituyó ciertas actividades. Por ejemplo, la colectivización agraria. ¿Qué significa la colectivización agraria? Antes de la Revolución Rusa, jovencitos, en la Rusia zarista, habían muchos terratenientes que tenían extensas áreas de terreno, hectáreas y hectáreas de terreno.
Cuando el socialismo llegó al poder en Rusia, se colectivizó, jovencito, la tierra. Es decir, se entregó la tierra, esa tierra que antes pertenecía a los terratenientes, a los campesinos, bajo el eslogan de que la tierra es de quien la trabaja. De esta manera, jovencitos, como les decía, abolió la propiedad privada. Es decir, les quitó sus propiedades de tierra, sobre todo a los terratenientes, a los que tenían cierta tendencia, cierta ligazón con el zarismo, que era una economía feudal. De la misma forma, también, jovencitos, abolió el comercio privado, es decir, personas particulares que se hacían ricos con el comercio simplemente dejaron de hacer comercio. Ahora el comercio lo debería de hacer el pueblo a través del Estado. Por otro lado, también, jovencitos, se dio el colectivismo estatal. Es decir, si ya no había comercio privado, ya no había propiedad privada, ¿quién debería hacerse cargo, jovencitos, de toda esa riqueza para poder distribuirla equitativamente a los obreros, a los campesinos, a la gente que menos tenía? Pues era el Estado. A eso se le llamó el colectivismo estatal. Los opositores de este trabajo que venía realizando de a poco Stalin, jovencitos, fueron eliminados. O en el mejor de los casos, muchos enemigos que estuvieron en contra del primer plan quinquenal fueron enviados a un campo de concentración en Siberia. Ahí se mandaba pues a aquellos presos que estaban en contra de la política socialista. Por otro lado, también, jóvenes, a fines de 1930, como ya les decía anteriormente, pues la Unión Soviética ya se perfilaba como una potencia industrial, como una potencia económica. Es así, jovencitos, que para lograr aquella situación, pues obviamente Stalin tuvo que haber planificado la economía desde el punto de vista del Estado. Una economía planificada se le llama, jovencitos, cuando el desarrollo económico lo prepara el Estado. Por eso es planificada. Es centralizada. ¿Por qué? Porque todas las actividades económicas, la agricultura, la industria, la ganadería y otras actividades económicas, lo desarrolla el mismo Estado también. Por eso se le llama centralizada. Es decir, el Estado la planifica y el Estado la ejecuta. ¿Sí? Bien. Así también, jovencitos, este primer plan quinquenal en cuanto se refiere a su ejecución, jovencitos, trajo un costo social muy grande. Es decir, que hubieron muchos muertos. Desde 1930 hasta el 33, en Ucrania, que era un país, jovencitos, que se volvió socialista, hubieron más de 6 millones de muertos. Más de 6 millones de muertos, ¿por qué? Porque muchos obreros, muchos campesinos tenían que trabajar gratis. ¿Para qué? Para hacer desarrollar al socialismo. Haciendo desarrollar al socialismo, pues se tenía la riqueza adecuada para poder distribuirla de manera equitativa, sin darle a alguien más, sino que donde la clase obrera y campesina tenga lo suficiente para comer. Bueno, todo logro obviamente tiene un sacrificio. Bien, por otro lado también, chicos, se dio pues eh, a la par que ocurría esta situación en la Rusia, pues también, jovencitos, Japón tenía un desenvolvimiento paralelo. Es decir, en Japón, jovencitos, se dio un militarismo expansionista. Mientras en la Unión Soviética se dio la revolución, triunfó la revolución se desarrollaba a través del socialismo, Japón, jovencitos, se iba por una tendencia militarista expansionista. Vamos a explicar esto, chicos. A inicios del siglo XX, miren, Japón, jovencitos, simplemente es un archipiélago, un conjunto de islas, ¿no? Incluso hay otros que le llaman la Gran Isla. Japón en realidad es un país muy pequeño, pero a pesar de eso, jovencitos, practicó pues dentro de su política, jovencitos, un militarismo expansionista. Bien,
A inicios del siglo XX, Japón se convierte en potencia, ¿sí? No será en la primera potencia, pero en uno de los países potentes. ¿Potentes en qué sentido? En el sentido económico, pero no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido militar. ¿Eso qué significa? Que Japón pues desarrolló enormemente su economía, así como también se desarrolló militarmente. Dentro de estos aspectos, jovencitos, de desarrollo, encontró muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas. Uno de los problemas, como les decía anteriormente, jovencitos, es que Japón, como era un país tan pequeño, pues era un país muy limitado en cuanto se refiere a materias primas. Sus materias primas eran insuficientes, cosa que si nosotros comparamos a Japón con el Perú, jovencitos, el Perú tiene muchos recursos, pero lamentablemente su clase gobernante, su clase política, pues es una clase inepta, simplemente es una clase que le gusta vivir del trabajo de otros, es por eso que no nos hemos desarrollado adecuadamente. Pero en Japón, jovencitos, es todo lo contrario. Japón no tiene muchos recursos, pero imagínense, se convierte en primera potencia económica. El Perú tiene muchos recursos y seguimos siendo un país subdesarrollado. Al mismo tiempo, también jovencitos tuvo otro problema, y ese problema fue de sus fuentes de energía. Japón para ese entonces no tenía ni carbón, no tenía ni petróleo. Eso era un problema en realidad. Pero los japoneses jovencitos querían solucionar este problema. ¿Y cuál era la alternativa de solución para los japoneses? Era pues la de practicar un plan de expansión imperialista. ¿Qué significa un plan de expansión imperialista? Los japoneses decían que si no tenemos nosotros recursos en nuestro país por ser un país muy limitado y muy chiquito, entonces hay que invadir a otros países, pues. Invadieron a China, invadieron a otros países más. Entonces, ¿con qué finalidad querían invadir otros países como China? Para poder encontrar carbón, como para poder encontrar otras materias primas. De esta misma forma, jovencitos, Japón demuestra pues su poderío militar. ¿Y cómo demuestra su poderío militar, jovencitos? Lo demuestra con otros países. Por ejemplo, invade China, como les decía anteriormente. Entre 1894 y 1895, Japón invade a China. Pero si tú ves, jovencito, el mapa de Japón y de China, China pues es 50 veces más grande que Japón o más tal vez, ¿no? Miren, cómo un país pequeño invade a un país gigante, ¿no? Por otro lado, también no solamente invadió a un gigante, sino invadió a otro gigante, chicos, a Rusia, en los años de 1904 y 1905, cuando en Rusia se estaba iniciando el proceso de revolución social. Entonces, mírenme, jovencitos, cómo un país tan pequeño se da el lujo de invadir a países gigantes. Esta es la bandera, pues, del imperio japonés, ¿sí? Bien. En 1920, chicos, Japón resurge, pues, como poderío militar. Es decir, resurge como una potencia a nivel de su ejército, a nivel de sus armas de fuego. Ante esta situación, chicos, los japoneses diseñan una doctrina llamada la doctrina o el pensamiento del camino imperial. Es decir, jovencitos, le proponen al emperador japonés de ese entonces, Hirohito, de que Japón, si quiere salir del atraso y convertirse en primera potencia mundial, tenía que invadir, ¿no? Entonces a eso se le llama la doctrina del camino imperial. Es por eso, jovencitos, que nuevamente invade a China, ¿no? Esa historia lo vamos a ver más adelante. En 1932 invade Manchuria, como les decía, y Manchuria es una región de China. Imagínense, un país pequeño atacando a un país gigante. En 1937 invade definitivamente a China. Es decir, jóvenes, Japón se había pues ilusionado con los recursos naturales que China para ese entonces tenía de manera muy enorme. Es así, jóvenes, como se dio el militarismo expansionista japonés. Ahora vayamos a ver, jovencitos, qué es lo que ocurrió en China, ¿sí?
Si ustedes ven el libro del Ministerio de Educación, ahí dice la guerra civil china, pero yo lo he puesto entre signos de interrogación. ¿En realidad habría sido una guerra civil china? ¿No? Vamos a verlo, chicos. A ver, luego de la Primera Guerra Mundial, miren jóvenes, China era todo este país, un inmenso país, ¿sí? Bien, luego de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, jovencitos, es decir, para el año 1919-20, Alemania, jóvenes, que ocupaba gran parte del territorio chino, ¿sí? Gran parte del territorio chino como una estrategia de guerra en la Primera Guerra Mundial, pues los alemanes, después de la Primera Guerra Mundial, en vez de devolverle esos territorios que habían ocupado en la Primera Guerra Mundial, que eran territorio chino, entonces esos territorios no le entregan a sus verdaderos dueños, que eran los chinos, sino lo entregan a Japón. Entonces, esa cuestión, jovencitos, estimuló la fuerza del Kuomintang en ese entonces, era el partido que dominaba en China, que no era más que otra cosa que el nacionalismo chino, ¿sí? Así como se dio, por ejemplo, en Alemania el nazismo, así como se dio, por ejemplo, en Italia el fascismo, en China también se dio un partido nacionalista chino. A ese partido se le llamó el Kuomintang. ¿Quién fue el líder de este partido, jovencito? Fue justamente Sun Yat-sen, ¿sí? Líder formador de la República China. Entonces los chinos estaban amargos, jóvenes, porque Alemania le había entregado territorio a Japón. Ese territorio no le pertenecía a los japoneses, sino le pertenecía a los chinos. Dicho esto, jóvenes, los japoneses, pues a través del Kuomintang, a través del nacionalismo chino, pues reaccionan, ¿no? Entonces, Sun Yat-sen, jovencitos, intenta reorganizar su ejército con el objetivo de debilitar a los señores de la guerra. En ese entonces, jovencitos, en la China, habían pues los famosos señores de la guerra, quienes eran traficantes del opio. Es decir, había muchos chinos que habían recibido el apoyo de los ingleses para cultivar opio, jovencitos. Y el opio, ustedes saben, es una droga. Entonces, jóvenes, estos traficantes del opio tenían el control casi de todo el país. Drogaban a la gente pobre, mantenían en la prostitución a las mujeres pobres. Entonces, jovencitos, Sun Yat-sen, con la finalidad de recuperar ese territorio que tenían los japoneses, entonces el primer intento de buscar la unidad china era pues debilitar a estos chinos que eran traficantes del opio, quienes lo único que hacían era debilitar a China como país. Luego de esto, jovencitos, se permitió ingresar al Partido Comunista a otro partido que recién se estaba formando en China con Mao Zedong, ¿no? Este partido fue pues el Partido Comunista. Entonces, Sun Yat-sen pensaba que si yo hago una alianza con el Partido Comunista Chino, ¿no? En este caso, pues liderado por Mao Zedong, entonces vamos a formar un ejército poderoso. Vamos a tener bases sólidas para poder votar a los japoneses de nuestro territorio. Ese era otro objetivo. Y había una tercera cuestión que lo logró sin querer. Entonces, como Sun Yat-sen, representante del nacionalismo chino, jovencitos, había hecho una alianza con el Partido Comunista Chino de Mao Zedong, jóvenes, eso hizo que gane apoyo internacional. ¿Y saben quién apoyó al Kuomintang, jovencitos? Fue obviamente la Unión Soviética. ¿Y por qué apoyó? Porque la Unión Soviética pues era amigo del Partido Comunista Chino, era amigo, ¿sí?, de Mao Zedong. Entonces, jovencitos, Sun Yat-sen, el Partido Nacionalista Chino, jovencitos, ya tenían las condiciones militares como para poder enfrentarse a los invasores japoneses. Ahora, jovencitos, la tendencia comunista pues lo tenía el ejército revolucionario, como les decía anteriormente, ¿verdad? Bien, cuando muere Sun Yat-sen, jóvenes, porque ustedes saben que las personas no somos eternas,
Entonces, quien asume el liderazgo del partido nacionalista fue Chiang Kai-shek, ¿no? Este señor. Entonces, Chiang Kai-shek, jovencitos, líder del ejército nacionalista, que ya aprovechó que ya Sun Yat-sen había formado una alianza con el Partido Comunista, ¿no? Es decir, del ejército comunista, pues jovencitos atacaron Pekín. ¿Y por qué atacaron Pekín? Porque Pekín, jovencitos, era un territorio que había sido tomado por el ejército japonés después de la Primera Guerra Mundial. Pero sin embargo, jovencitos, cuando todas estas cuestiones se iban dando, la unidad entre el ejército nacionalista y el ejército comunista, esa unidad se rompe. ¿Y por qué se rompe? ¿Quién lo rompe? ¿Lo rompen los comunistas o lo rompen los nacionalistas? Lo rompen los nacionalistas, jovencitos. ¿Por qué lo rompen los nacionalistas? Porque el comunismo, mientras luchaban en Pekín en contra de los japoneses, en contra de los ingleses, jovencitos, mucha gente del pueblo llegó a apoyar al Partido Comunista. Y muchos del pueblo también rechazaban al ejército nacionalista, ¿no? Entonces, Chiang Kai-shek decía, ¿no? Si el comunismo va a llegar a tener más gente, entonces muy pronto me van a quitar a mí el liderazgo, ¿no? Y simplemente me van a eliminar. Entonces, por temor, rompe la unidad entre el comunismo y el nacionalismo chino. Ante esa situación, pues Chiang Kai-shek comienza a perseguir al comunismo. Es decir, el ejército, ¿no? Que recién se estaba conformando, el ejército rojo del Partido Comunista Chino, al mando de Mao Zedong, jovencitos, es perseguido por sus antiguos aliados, en este caso por Chiang Kai-shek y el Partido Nacionalista. Entonces, miren, jovencitos, así se iba gestando esta cuestión. Ahora, inicios de la Guerra Civil China. Nuevamente esa interrogante, después la vamos a dilucidar, chicos, ¿sí? No se desesperen. Bien, Mao Zedong ya les había hablado, era el líder pues del Partido Comunista Chino, ¿sí? Era el líder del Ejército Rojo, porque el Partido Comunista Chino, para que pueda luchar por su revolución, por su independencia, tenía un ejército llamado el Ejército Rojo. El Ejército Rojo, jovencitos, era el que combatía y el Partido Comunista era el quien llevaba la dirección. Ellos eran el cerebro y los del Ejército Rojo eran la acción. ¿Quién lideraba todo esto? Obviamente Mao Zedong. Entonces, como el Partido Nacionalista perseguía al Ejército Rojo, al Partido Comunista, Mao Zedong, entonces Mao Zedong con su ejército y su partido, pues se internan a una región escondida de la China, a la región de Xinjiang, ¿no? De esta manera, jovencitos, en ese refugio comienzan a reclutar nuevos militares, es decir, comienzan a reclutar a nuevas personas que formaran parte de su ejército. De esta manera, jovencitos lograron pues organizar un gran ejército, llamado el Ejército Rojo. Bueno, luego, jovencitos, hicieron una alianza para poder seguir desarrollándose. Esta alianza se dio pues con los campesinos. Básicamente con los campesinos, decía Mao Zedong, porque los campesinos, jovencitos, era una población mayoritaria en la China, porque China en ese entonces pues se dedicaba mayormente a la agricultura, económicamente hablando. ¿Y quiénes eran los que se dedicaban mayormente a la agricultura? Pues obviamente los campesinos. Entonces, el Partido Comunista Chino, Mao Zedong hace una alianza con los campesinos, que eran mayoría en China. Pero no solamente con los campesinos, también con la clase obrera. ¿Por qué hace una alianza con la clase obrera que era minoría? Hace una alianza porque los obreros eran pues la clase social marginal. En ese entonces había una burguesía pequeña, ¿no? En cantidad me refiero en China, en donde comenzaba a desarrollar la industria. Y dentro de esas industrias trabajaban los obreros, que eran pues trabajadores totalmente explotados. Los hacían trabajar 12 horas, 16 horas, 18 horas y pagándole una mísera propina. Bien, luego de haberse ya hecho la alianza, entonces Mao Zedong organiza la revolución.
Miren, estábamos hablando de una revolución, no estamos hablando de una guerra civil, para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Entonces, esta revolución, jovencitos, se debería dar del campo. La revolución china comenzó en el campo. ¿Y cómo comenzó en el campo, jovencitos? Confiscando y repartiendo las tierras a los campesinos. Es decir, cuando se iniciaba la revolución en China, jovencitos, muchos latifundistas terratenientes tenían muchas cantidades de tierra. Esas tierras, jovencitos, eran trabajadas por los campesinos, eran trabajadas por los siervos chinos, muchas veces sin pagarles ni un centavo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mao Zedong? Les quitó las tierras a los terratenientes, jovencitos, a los latifundistas, y se los entregó a los campesinos. La revolución comenzó desde el campo. ¿Por qué desde el campo? Porque su alianza mayor era con los campesinos. Pero ¿a dónde iba esta revolución? Iba del campo a la ciudad. ¿Por qué iba del campo a la ciudad? Porque en la ciudad, jovencitos, se encontraba el poder. En la ciudad se iba a tomar el poder. Eso lo entendía muy bien Mao Zedong. Entonces, jovencitos, se da pues la revolución china, que luego triunfa años más adelante. Bien, mientras esto ocurría con Mao Zedong jóvenes, en China, el año de 1928, Chiang Kai-shek, el nuevo líder del Partido Nacionalista Chino, del Kuomintang, ¿sí?, logra el poder en China. Es decir, se hace del poder Chiang Kai-shek, del poder político en China. Bajo esta situación establece pues su capital en Nankín, una región china, una región muy bonita, dicho sea de paso. Y en segundo lugar, jovencitos, a partir del año de 1934, pretende someter a los comunistas, es decir, pretende acabar con el comunismo porque Chiang Kai-shek entendía que si Mao Zedong, la revolución del Ejército Rojo del Partido Comunista Chino triunfara, simplemente este señor iba a ser derrocado, simplemente hubiera sido eliminado. Entonces, jovencitos, para salvar la revolución los comunistas hacen la gran marcha. El ejército rojo todavía no estaba bien consolidado. Chiang Kai-shek envió un ejército de más de 1 millón de soldados para acabar con el ejército comunista. Si el ejército rojo de Mao se hubiese enfrentado, hubiesen perdido y probablemente, jovencitos, el Partido Nacionalista hubiese triunfado. Pero para evitar eso, Mao Zedong, jovencitos, para salvar la revolución china, realiza una gran marcha. Es decir, una caminata de miles de kilómetros para escapar del poder del ejército nacionalista, con la finalidad, jovencitos, de salvar esa organización que recién se estaba constituyendo. Ante esa situación, ahí se vio, jovencitos, por ejemplo, en esta imagen, se vio pues el gran sacrificio denotado, no solamente de Mao Zedong, jovencitos, sino de miles de jóvenes chinos que querían la revolución en China, que querían una China nueva, que querían un mundo mejor para ellos y para sus futuras generaciones. Dicho esto, jovencitos, el año de 1931, enfrentó Chiang Kai-shek a la invasión japonesa, porque para estos años Japón, jovencitos, nuevamente invade China, ¿sí? Entonces, ante la invasión china, Chiang Kai-shek, jovencitos, no tiene otra alternativa que luchar contra los japoneses. Pero luego, jovencitos, Mao Zedong entendía que China pertenecía no solamente a ellos, a los comunistas, sino también a los nacionalistas y a todos que habían nacido en China. Por lo tanto, Mao Zedong luego hace una alianza nuevamente con Chiang Kai-shek para eliminar a los japoneses. De una vez eliminados los japoneses, los comunistas hacen una revolución en contra del poder de Chiang Kai-shek y la revolución china triunfa el año de 1949. Jovencitos, entonces, no podemos hablar de una guerra civil china. No fue una guerra civil china. Una guerra civil china hubiera sido, jovencitos, una guerra entre dos líderes, entre dos ejércitos con una misma idea, con una misma tendencia política. Pero en este caso no fue así, jóvenes. El ejército de Mao Zedong, el ejército rojo, tenía una tendencia comunista, mientras que Chiang Kai-shek, jóvenes, tenía una
tendencia nacionalista procapitalista. Entonces había una contradicción, por lo tanto, no podemos hablar de una guerra civil china, sino de una revolución socialista comunista china. Entonces, jovencitos, como ustedes entenderán, en el libro del Ministerio de Educación también existen algunos errores, pero yo a través de esta clase les estoy explicitando para que de esa manera, jovencitos, ustedes tengan una mejor comprensión. Dicho esto, jovencitos, llegamos a la parte final, sin antes manifestarles, jovencitos, que les estoy dejando una actividad. Veámosla. Veámosla, chicos. A ver, esta actividad dice: de lo explicado responde las siguientes interrogantes. Acá les estoy haciendo 4 interrogantes, ¿sí? Y luego de haberme respondido estas interrogantes, pasan ustedes a desarrollarme la otra actividad que es producto del cuaderno de trabajo. Dicho esto, jovencitos, pues no me queda otra más que despedirme de cada uno de ustedes, esperando pues, jovencitos, de que continúen muy bien de salud. Y ya muy pronto nos vamos a volver dentro del salón de clase para poder intercambiar ideas con la mayor efectividad del caso. Cuídense, chicos, ya nos vemos.